Quiero invitarlo a que juntos podamos estudiar la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Titulé este mensaje como Cuando la voluntad de Dios duele. Y en este estudio estamos haciendo ciertas observaciones. Observamos al Señor con sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero avanzando ahora en nuestro estudio, vamos a observar al Señor solo en oración. Veamos su angustia. Fíjese Marcos 14:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Esto es interesante porque el tiempo verbal en el griego indica que Jesús se postró constantemente y oró constantemente. Es como si Jesús, en los rincones oscuros del huerto, fuera observado por Pedro, Jacobo y Juan antes de que éstos se quedaran dormidos, arrodillándose, levantándose, arrodillándose de nuevo y orando de nuevo mientras lloraba. Debe haber sido algo impresionante ver a alguien en su agonía así. Pero veamos, no solo su angustia, sino también su agonía. Vaya en su Biblia a Lucas capítulo 22, por favor. Si tiene la oportunidad de leer la Biblia, lea Lucas capítulo 22, que agrega algunos detalles de lo que estamos leyendo y revela un poco más en cuanto a la agonía que Jesús sufrió. En términos médicos, lo que Jesús está experimentando se llama hematidrosis. Evidentemente, por lo que he leído, esto sucede cuando los capilares se rompen debajo de la piel y la sangre se junta con la transpiración, de manera que uno suda sangre. Fíjese lo que dice Lucas 22:44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No tengo dudas de que Jesús podría haber muerto esa noche en el huerto. Evidentemente, cuando a uno le sucede esto, es porque está en una agonía muy profunda. Jesús estaba pasando por una angustia, una agonía tan intensa que podría haber muerto del corazón. En Lucas 22:43 leemos que a esta altura un ángel viene y le sirve. Es como si hubiera sido prematuro que él muriese en este momento, así que un ángel de Dios viene y lo alivia momentáneamente. Sin embargo, amigos, esto nos da una pauta de la agonía que Jesús experimentó. Escuche sus oraciones, por favor. Vaya ahora nuevamente a Marcos capítulo 14 y fíjese en las oraciones de Jesús. Marcos 14:35 leemos, yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró. La palabra empleada para orar en este versículo es la palabra griega proseuchomai. Se trata de una palabra diferente a la empleada generalmente para orar. Proseuchomai no da la idea de rogarle a alguien por algo, sino que da la idea de derramar el corazón ante alguien. Jesús está derramando su corazón, descargándose ante el Padre. Permítame indicarle 3 elementos de la oración de Jesús que van a ayudarnos cuando luchemos con la voluntad de Dios. Primero, fíjese en la fortaleza que Jesús saca del amor de Dios. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre. Es interesante ver que si bien él estaba en tal agonía, Dios sigue siendo su Padre, y él continúa pensando que Dios el Padre es su Padre. Pienso, amigos, que cuando nosotros enfrentamos una prueba, lo primero que estamos tentados es a decir, no le interesa lo que me pasa. ¿Qué tipo de Padre, qué tipo de Dios eres? Es lo primero que viene a nuestra mente. Fíjese que en esta agonía en que Jesús se encontraba, él aún evidencia una relación íntima con el Padre. Él dice Abba, que es una manera íntima de decir Padre, es como decir papá. Cristo tenía una relación fuerte con el Padre. En segundo lugar, fíjese en la lucha de Jesús con el plan de Dios.
Fíjese en la próxima frase de Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Este versículo es muy, pero muy interesante. De hecho, si usted lee unos 100 comentarios distintos, va a encontrar 100 puntos de vista diferentes en cuanto a lo que significa la copa. El punto de vista de cada uno puede parecer bueno y tener sentido, así que uno termina con una variedad de ideas en cuanto al significado. Al estudiar, llegué a la conclusión. Pienso que sería correcto pensar que muchos de los puntos de vista están en lo cierto. Esta copa era una combinación de agonía. Se podía haber referido a la muerte de Cristo, a su rechazo y al hecho que sería hecho pecado. Pienso que debemos de reconocer que la copa era muerte y separación. Es increíble pensar que si bien estamos hablando de la persona de Cristo, Él llegó a un punto de su vida en el que parecería que tropezaría, si bien no lo hizo. Es como si le hubiera pedido a Dios el Padre, Padre, sé que esto significa la muerte, así que, si es posible, hagámoslo de otra forma, de otra manera. Nosotros tenemos una idea a veces, como que el Señor está en el huerto de Getsemaní y tiene un libreto que seguir, así que da cada paso para lograr la redención. Bueno, es hora de orar, porque la Escritura dice que debo orar. Ahora tengo que postrarme, pero no es así. Esto era real. Esta era una agonía, era contemplar la muerte. Jesús dijo, esta copa es casi demasiada carga. Entonces, estamos viendo aquí a través de este estudio de la palabra de Dios 3 elementos de la oración de Jesús que nos están ayudando para cuando estemos luchando con la voluntad de Dios. Él se fortalece y saca valor del amor de Dios. En segundo lugar, Él allí está luchando con el plan de Dios. Y en tercer lugar, fíjese en la entrega de Jesús a la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice la última parte de Marcos capítulo 14, versículo 36. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hace poco leí acerca de una familia misionera que estaba sirviendo a Dios en Ecuador. Ellos tenían su casa al pie de una montaña y en el año 1971 hubo un accidente en el cual cientos de metros de tierra cayeron formando un alud. Para los que lo vieron, parecía que este alud fue diseñado para matar a la familia misionera, ya que la cadena montañosa se extendía por muchísimos kilómetros. La familia de estos misioneros recibió un telegrama informándoles que sus familiares habían muerto. Leí una historia de una mujer cuyo hijo recién terminaba su entrenamiento y se iba a ir como misionero a otro país. Cuando estaba en el aeropuerto, encontró una hoja de papel y le escribió una nota a su madre. Del otro lado del papel estaban inscritas las letras P.R.Q., lo cual se lee ¿por qué? El joven subió al avión y luego ese vuelo se estrelló y no hubo sobrevivientes. Uno puede pensar en todo el potencial de un hombre que recién se había preparado para salir a la obra y su avión se estrelló. La madre recibió la nota y la palabra escrita del otro lado, que es lo que usted y yo a menudo nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué? En su vida y en la mía, cuando nos cuesta entender por qué algo sucede o cuando luchamos con algo que estamos convencidos que Dios quiere que hagamos, pienso que no debemos preguntarnos por qué, sino quién. Eso es lo que Jesús hizo al entregar su voluntad a la voluntad del Padre. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es victoria. Por último,
Vamos a aprender de los discípulos. Ahora, mientras todo esto sucede con Jesús, tenemos también lo que sucede con los discípulos. Veamos esto con más detenimiento y aprendamos algo de ellos también. En primer lugar, note la indiferencia de los discípulos. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 37. Jesús, después de haber pasado una hora en oración, acudió a Pedro, Jacobo y Juan, diciendo: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Evidentemente, hay indiferencia en la vida de los discípulos, ya que en este versículo vemos que ellos no comprenden realmente lo que está sucediendo. Tal vez estos detalles fueron provistos a Marcos por Pedro, quien vio al Señor postrándose, llorando, agonizando, y luego se fue a dormir. ¿Cómo actúa usted cuando hay dificultades? Quizás usted tiene una decisión difícil de tomar o alguien lo está irritando en el trabajo. Tal vez es eso. ¿Está perdiendo el sueño por esas cosas? Yo no entiendo cómo es que estos hombres durmieron, pero lo hicieron. Pienso que esto revela su indiferencia. En segundo lugar, note la confianza de los discípulos. En Marcos 14, 38, el Señor les dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pienso que estos tres discípulos estaban muy confiados. De hecho, Pedro, Jacobo y Juan probablemente se despertaron, se rascaron la cabeza y pensaron: bueno, Señor, ¿no nos escuchaste cuando te dijimos que no te dejaríamos? Nos quedamos contigo hasta la muerte. Ahora nos podemos ir a dormir. Estamos confiados. Fíjese que el Señor Jesús nunca les pidió que oraran por Él, sino que dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque si bien ustedes se sienten seguros en su espíritu y piensan: estamos dispuestos a ir a la cruz, la carne es débil. Es interesante que en esa escena en Getsemaní Jesús es humilde y eso lo lleva a orar, pero los discípulos están seguros, con confianza, y eso los lleva a dormirse. En tercer lugar, note la cobardía de los discípulos también. Marcos 14:50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos le dejaron y huyeron. Ahora usted y yo, si conocemos a Cristo, somos discípulos. ¿Qué nos enseña Cristo en cuanto a hacer la voluntad del Padre, incluso cuando duele en este pasaje? Permítame darle 4 lecciones que he aprendido de esta porción de la Escritura. Número 1, el estar cerca de Dios no quita la probabilidad de sentir dolor. Nadie estuvo más cerca con el Padre que Jesucristo. Cuando le sobrevengan pruebas, no se tiente a pensar: bueno, debo estar pecando o debo estar haciendo algo malo, por eso tengo esta prueba. Puede ser que usted esté en plena comunión con Dios, que esté bien en su vida cristiana, pero su voluntad va a incluir dolor, dificultad y hasta tragedias. La cercanía con Dios no borra el potencial de sufrir. Puede venir. Entonces, estar cerca de Dios no quita la probabilidad de sentir dolor. Número 2, cuando uno está dolido, debe utilizar la amistad, no ignorarla. Pienso que el Señor nos da un punto muy práctico al llevar a estos 3 discípulos con Él al huerto. Él realmente no los necesitaba, pero nos da un precedente en cuanto a los amigos. Sé cómo es cuando uno está pasando por un tiempo difícil. A veces uno quiere construir un muro y no dejar pasar a nadie. No quiere que nadie lo moleste, quiere pasar la tempestad solo. En estas ocasiones, las amistades pueden jugar un rol importante. Uno como amigo puede jugar un papel importante para otros, y pienso que esto es realmente maravilloso. Entonces,
El estar cerca de Dios no quita la probabilidad de sentir dolor. Cuando uno está dolido debe utilizar la amistad. Número 3. Nuestros recursos cuando estamos en agonía son la palabra y la oración. Es interesante que Jesucristo oró 3 veces en el huerto en 3 ocasiones distintas. Jesús fue tentado por Satanás en otras 3 ocasiones. Cada vez que fue tentado por Satanás en el desierto, él respondió con la palabra de Dios. En nuestro pasaje de hoy, en el huerto, pienso que se estaba librando una batalla entre las fuerzas del mal y las de la justicia. Cada vez que se presentaba una batalla, el Señor Jesús respondía en oración. Número 4. Oramos no para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiar nosotros mismos. ¿Escuchó? Cuando estamos orando en un momento difícil, no oramos para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiar nosotros mismos. Las oraciones de Jesucristo en el huerto de Getsemaní no pretendían cambiar el plan del Padre, sino alinearse con la voluntad del Padre. Muchas veces usted y yo consideramos a la oración como el motor que va a cambiar lo que Dios pretende hacer para que haga lo que nosotros queremos. ¿Escuchó? Creo que esto es una gran realidad. Muchas veces usted y yo consideramos a la oración como el motor que va a cambiar lo que Dios pretende hacer para que haga lo que nosotros queremos. Pensamos que si oramos consistentemente, entonces de alguna manera podemos cambiar su mente soberana. No. La oración es dirigida a Dios para permitirle que nos cambie a nosotros, para permitirle hacer una obra en nuestros corazones. Luego, al lidiar con el dolor, con las pruebas, con las dificultades, Él puede hacer una obra en nuestros corazones y cambiarnos. No sé a dónde se encuentra usted hoy, mi amigo, pero sospecho que algunos deben de estar en el huerto de Getsemaní. Quizás usted tenga alguna pregunta sin responder o esté pasando por alguna prueba difícil. Pienso que podemos resumir de la enseñanza de este pasaje que seguir el plan de Dios implica hacer cada día lo que Él quiere que hagamos. Recuerdo una vez un hombre que me decía que la vida cristiana no se trata de muchas decisiones, sino de una: vivir para Cristo. Reconocer a Dios personalmente no quita el potencial de sufrir y pasar por dificultades. De hecho, puede ser que usted las esté experimentando en este preciso momento. Aún así, Dios ha diseñado esa prueba para transformarlo a usted, para que pueda ser lo que Él quiere que sea, lo que debemos ser. Por eso, me gustaría terminar en este momento orando a Dios. Hay muchos que nos están escuchando en este momento a través de la radio, a través de Internet, y tal vez están pasando momentos muy difíciles que tal vez ni me puedo imaginar. Pero quiero orar por usted, para que usted le permita a Dios cambiar su corazón para entender lo que Él quiere que usted viva, pase y soporte. Ninguno de nosotros está exento de vivir problemas, dificultades, momentos duros, tal vez la pérdida de alguien, pero permítale a Dios, a través de su palabra y de la oración, que Dios cambie su corazón. Tal vez está orando equivocadamente, orando para que Dios cambie las cosas, para que Dios cambie y haga lo que usted piensa que debe hacer. Pero tal vez usted tiene que orar para que Dios le cambie su corazón. Me gustaría orar por ustedes. Acompáñeme. Si en este momento lo puede hacer, cierre sus ojos allí. O acompáñeme orando a Dios. Padre, te alabamos. Estamos muy contentos de estudiar tu palabra. Qué pasajes más increíbles, más maravillosos, donde vemos
lo que tú tuviste que sufrir, tu agonía por cada uno de nosotros, al cargar sobre ti el pecado de todos nosotros. Por eso en este momento oro por mis queridos hermanos y hermanas, personas mayores, jóvenes que tal vez están pasando momentos de dificultad, que tú les sostengas, les fortalezcas, que puedas cambiar su corazón, Señor, para entender lo que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.